Bienvenidos a la Cometa Travel. Seguimos aquí en Laos, ahora estamos en el centro del país. Otra vez tenemos motocicletas, vamos a hacer un circuito, el circuito Tha Kek. Y ya hicimos un circuito en Tailandia, pero Laos es mucho menos desarrollado, es mucho más rural. Entonces estoy súper emocionado para salir y explorar el campo aquí. Y pues como dije, es rural, vamos a ver principalmente cosas de naturaleza, pues paisajes que ya pueden ver, muchas cuevas. Entonces va a ser un video muy chévere, espero que ustedes lo disfruten y ya vamos a arrancar. Y aquí tenemos un mapa del circuito. La parte principal es la zona roja aquí, pero también pueden ver este pedazo verde. Y pues todo el mundo hace la roja, casi nadie hace el verde, pero nosotros vamos a hacer ambos y vamos a empezar ahora con el parte verde. Ahora estamos en el pueblo de Ban Phanot. Y tenemos un vestigio de la guerra aquí al lado. Es la ala de un avión norteamericano que cayó aquí en la guerra. Y los lugareños lo usaron por muchos años como el tablero en la escuela para los profesores. Y ahora está aquí, pues al lado del templo, como casi olvidado. Pero está genial ver este pedazo de la historia. Bueno. Si no has visto nuestro video de Vientiane, tienen que verlo porque explico que Laos es el país más bombardeado en la historia. Estados Unidos botó 260 millones de bombas en la guerra de Vietnam. Y pues cuando atacaron a Laos, esa parte de la guerra se llamaba la guerra secreta. Es porque Vietnam del Norte estaba usando Laos como corredor logístico para enviar armas al sur de Vietnam. Entonces lo pasaron por aquí y esta zona es la zona más bombardeada del país. Y la vía que usaron, donde estamos ahora, se llama el Camino Ho Chi Minh. Y de los 260 millones de bombas, dicen que 80 millones no explotaron y todavía están aquí en el campo de Laos. Entonces me dijeron es muy peligroso, si haces una caminata, quédate en el camino, no vas al campo. Y hace unos minutos en esta misma carretera destapada encontramos gente con detectores de metal y ellos estaban sacando bombas aquí. Y no estoy diciendo como en un campo allá, los vi, estaban en la carretera sacando bombas de esta carretera. Y yo nunca he visto nada así. Piensa en eso, los lugareños aquí manejando sus motos, sus carros encima de bombas por 50 años sin saberlo. Entonces no solo como si vas al campo, tienes que tener cuidado en toda esta zona, incluso en la carretera. Ahora estamos en el pueblo de Ban Van Con y puedes ver un hueco grande aquí, hay otro hueco grande aquí. De hecho, hay huecos grandes así en todo el pueblo. Y lo que pasó es, durante la guerra, este pueblo fue bombardeado tanto que la gente se fue. Se escondieron en las montañas y después de la guerra volvieron y pues encontraron todos esos huecos en el pueblo. Y lo que pasó es que cayeron bombas grandes de Estados Unidos y dejaron estos huecos gigantes y hoy en día la gente lo usan. En la temporada de lluvia se llenan de agua y ponen pescados y lo usan para pescar. Y en la temporada seca lo usan para cultivar matas. Ahora pues no están cultivando nada, es el final de la temporada seca y ya va a empezar la lluvia. Entonces es muy interesante ver cómo tras de toda la destrucción, pues la gente volvía y usan las cosas de guerra, pero ahora para pues alimentar el pueblo y en el otro pueblo usarlo para la escuela. Entonces es realmente fuerte ver eso. Hemos llegado al río Xe Bang Phai y pues toca cruzar. Hay un puente allá, pero parece que se cayó. Y mire los camionetas grandes, cómo tienen que cruzar. Hay gente que pasa enfrente para quitar las piedras para
podrían pasar bien. Y pues allá pueden ver el ferry y tenemos que esperar para cruzar. Yo no quiero cruzar como los camionetas, me da miedo. Entonces vamos en el ferry. Está genial, es toda una aventura viajar aquí, me encanta. Acabamos de cruzar el río con las motos y tú tienes que montar la moto y tiene los pies en ambos lados. Y una señora te lleva. Y la verdad, yo saqué la cámara porque yo pensé, qué chévere, voy a grabarlo, pero yo tenía tanto miedo. Mis pies, yo todo estuve así, yo pensé que iba a tumbar el barco y hundir todas las cosas que tenemos. Pero también tienen uno grande para carros. Y la próxima vez, si tenemos que volver por aquí, yo voy a usar el grande. La verdad fue horrible. Bueno, estamos en el camino para la cueva Tse Bang Phai. Es la razón que vinimos hasta aquí. Aquí es pues el camino. Un paseo por la selva. Llegando a la entrada, y pues dicen que es una de las cuevas con un río más grande del mundo, y pues desde afuera yo lo creo, es bastante impresionante. Wow. Ya vamos a empezar. Esta cueva no es muy conocida. Francia hizo 2 expediciones, uno en 1905, otro en 1995. Pero aparte de eso, era solo para lugareños hasta 2008, cuando National Geográfico hizo una expedición. Ahora es más conocido, pero a pesar de eso, yo estoy aquí con mi esposa, pasamos la noche afuera de la cueva ayer y somos los únicos 2. Entonces ya está conocido, pero es en un lugar tan remoto que casi no viene nadie. Entonces es increíble venir a algo tan, pues mira, tan espectacular y ser como la única persona. Como pueden ver, se pone bastante oscuro. Solo pueden ver las linternas. Y un consejo que escuché es no pones la linterna en el agua porque atrae pescados grandes y la canoa no es muy estable. Entonces no quieres que los pescados grandes estén acercando mucho porque puede ser más inestable todavía. Ya bajamos de la canoa y estamos explorando un poco, caminando. Está bastante lindo, es realmente enorme. Cada caverna es gigante. Pueden ver estas montañitas. La gente deja dinero. Pues yo leí que creen que hay un espíritu que vive aquí en la cueva, entonces, pero creo que lo dejan para el espíritu. Pero difícil ver porque está oscuro, pero hay muchísimos de eso aquí. Incluso el guía dejó uno aquí y pues no podemos preguntarle porque él no habla inglés y nosotros no hablamos en Laos. Acabamos de salir de esta mega cueva y fue realmente divino explorarlo. Es enorme, pues yo realmente creo que sí es una de las cuevas más grandes del mundo con un río adentro. Y el máximo que puedes ir es 2 kilómetros y después llegues a unos rápidos. Entonces, pues yo no sé qué tan largo es en total, pero no es solo el río, puedes subir, hay varias otras cavernas para explorar. Entonces si a ti te encantan las cuevas, tienes que venir aquí e incluso quizás puedes arreglar un tour más inclusivo que te muestra más de la cueva que nosotros vimos hoy. Bueno, estamos cruzando, pues ya llegamos con las motos en una manera no tan terrorífica como ayer. Y eso significa que ya terminamos con la parte verde y ahora vamos a la parte roja, la parte principal que hace todo el mundo.
Y una actividad bien chévere que pueden hacer aquí es un recorrido en lancha en el embalse Nam Phiun, que tiene un paisaje muy interesante porque es un lago lleno de árboles muertos y pues supongo que la zona estaba llena de árboles y como es un lago artificial pues los árboles se quedaron y ahora tenemos este paisaje tan interesante. Y después de un par de días y muchas horas en la moto, en el sol, en el calor de aquí, vas a querer refrescarte. Y aquí el Pozo Fresco es el lugar perfecto para hacer eso antes de seguir con el recorrido. Just jump. En la ruta vas a encontrar un sitio llamado La Roca, un lugar divino rodeado de un bosque exuberante acompañado de un bello paisaje kárstico. Y en este mirador puedes hacer una tirolesa bien chévere. Hay muchos lugares con tirolesa y usualmente no lo hacemos, pero La Roca definitivamente es algo que tienes que realmente hacer. No es simplemente una tirolesa y ya. Esta aventura dura más de 2 horas porque hay 5 tirolesas que van sobre el bosque. También hay un puente colgante, en una parte haces escala sobre roca y quizás la cosa más genial es cuando pasas por una malla estilo telaraña. De verdad es una parada inolvidable cuando haces el circuito Takek. Ahora estamos en la entrada de la cueva Kong Lor. Otra cueva con un río subterráneo. Es el sitio más famoso, el sitio principal del circuito de Takek. Esta cueva es 7.5 kilómetros de largo, entonces pues debe ser bien chévere y por dentro va a estar totalmente oscuro. Y en el otro lado vamos a llegar a un pueblito que también vamos a explorar. Arrancamos y wow. No tienes que entrar mucho, unos 100 metros y ya no se ve nada. Y como es tan largo, pues es un canoa con motor y el capitán va bastante rápido para estar básicamente ciego. Wow, es realmente genial, increíble estar en esta cueva. Y ahora una caminata corta. Y el capitán nos deja mientras exploramos solos un rato. Bueno, grabo aquí. Esta parte caminando aquí es muy lindo. Está lleno de estalactitas, estalagmitas. Es como un paisaje totalmente diferente aquí, subterráneo. Parece como otro planeta. Y también si quieres puedes cruzar con tu motocicleta al otro lado para seguir tu viaje como está haciendo esa gente. Y finalmente estamos llegando a la salida, o pues la otra entrada. Y fue genial. Duramos como media hora navegando y pues nunca he visto una cueva tan larga que puedes navegar en lancha media hora para llegar al final. Y es gigante, las cavernas son enormes, es realmente genial. Tienes que venir a Laos y tienes que explorar la cueva Kong Lor. Pues ya llegamos al pueblito, Natán. Pues es bastante pequeño realmente, solo unas tienditas.
para la gente que llega. Y pues unos patos y perros. Ya terminamos. Estamos en pues, la entrada original de la cueva Konglor. Y sí, es increíble, es enorme. Si vienes a Laos, no lo puedes perder. Y ya terminamos con el circuito. Esta es la última cosa que vamos a ver. Ahora vamos a volver a Ta Kek. Y fue genial. Tú nunca sabes qué vas a encontrar en el camino. Y si tienes suerte, como nosotros, también puedes ver unos monos. Y espero que lo disfrutaron. Vamos a ir y descansar cuando llegamos al pueblo. Y no olviden dar me gusta y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.